tema específico del tema del reinicio de la presencialidad en las clases en la ciudad de Buenos Aires, vamos a charlar con Florencia Palombo, que es docente de escuela, es delegada de ADEMIS y del Distrito Escolar 19. Buenas tardes, Florencia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo se sienten los docentes ante esta nueva situación, otra vez que el gobierno de la ciudad insiste con la presencialidad en las clases en nuestra ciudad? Bueno, consideramos principalmente que es un gran problema, pero no únicamente para los docentes y los no docentes o los que trabajamos en las escuelas, sino para la población en su conjunto. Porque, por supuesto. Claro, la presencialidad escolar y todo lo que implica, todo el movimiento que implica, más allá de la propia escuela, impacta directamente en el aumento de los contagios. Y lo estamos sufriendo ahora, digamos, a partir de lo que estamos vivenciando, el colapso sanitario que en la ciudad de Buenos Aires ya implica un 80% de ocupación de camas de terapia intensiva. Florencia, ¿cuál es la realidad hoy, a partir de hoy, del sector de los docentes? ¿Concurren masivamente a clases? ¿Hay un paro que se lleva adelante? ¿Hay posibilidades de mantener algún diálogo con el gobierno de la ciudad para ver qué otra medida tomar? ¿O cómo está esta situación? Bueno, como bien dijiste, hoy hay un paro docente convocada por 4 sindicatos de la ciudad, entre ellos ADEMIS y UTE, que es el sindicato de base de la CETERA acá en la capital. La realidad es que en las escuelas hay un conjunto de familias muy numeroso, podríamos decir mayoritario, que acompaña esta decisión de, digamos, esta lucha docente por la suspensión de las clases presenciales en pandemia. Y de hecho hay un conjunto de familias que han decidido no enviar a sus hijos en el transcurso de este tiempo. Sobre todo esto se ha visto en simultáneo al aumento de los contagios, ¿verdad? Porque claramente existe un profundo miedo, digamos, se sabe que las escuelas en sí no contagian porque son edificios, pero las personas sí contagian, y los que estamos en las escuelas somos docentes, niños, adolescentes, las familias también, y nos podemos contagiar, claramente. Aparte, las escuelas, la mayoría no están en condiciones. Así que se está desarrollando el día de hoy un paro, habrá también una reunión convocada por el sindicato ADEMIS de Consejo Directivo abierta hoy, y seguramente se van a establecer nuevas medidas para la semana. Y bueno, la realidad es que nos seguimos organizando. También se conformó un colectivo docentes contra la presencialidad en pandemia, que viene desarrollando actividades de todo tipo en reclamo por la suspensión. Así que en relación a lo que vos me comentabas, entendemos que hay un gran apoyo por parte de las familias, por esto que decíamos al principio, es un problema que nos afecta a todos, y que si el Estado garantizara la educación virtual con conectividad y dispositivos, podríamos desarrollar, por lo menos hasta que la pandemia acabe o haya una vacunación masiva, podríamos desarrollar la educación en forma virtual sin necesidad de exponernos como nos estamos exponiendo. Florencia, ¿a qué atribuís personalmente esta decisión del gobierno de la ciudad de llevar adelante a capa y espada la presencialidad en las escuelas, teniendo en cuenta que hay que decir la verdad, hay un lado muy crítico hacia el tema educativo en la ciudad de Buenos Aires de parte de la que ha sido la administración de Rodríguez Larreta, porque no nos olvidemos que se han quitado fondos y muchos apoyos a la educación y a la salud en la ciudad de Buenos Aires, que se prioriza la obra pública por sobre la educación y la salud en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo hoy lo toman como bandera, y eso de exigirle a los trabajadores de la educación que realmente estén presentes y que los chicos también estén presentes. Sí, nosotros lo entendemos de la siguiente forma. Creemos que los motivos por los cuales los gobiernos tienen estas políticas aperturistas, si se quiere, y de defensa de la presencialidad escolar, es porque entienden a las escuelas como guarderías, como depósito de niños. De hecho, ellos han dicho, si los chicos no van a la escuela, ¿quién los cuida? Claro. En realidad lo que tiene que pasar es que, aparte de la suspensión de clases presenciales, que el Estado garantice la conectividad para que podamos pasar a una educación virtual, también debe haber licencias para todos los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten, que estén en el cuidado de los menores y convivientes de riesgo, y claramente subsidios económicos para transitar el aislamiento que necesitamos para cortar la circulación del virus. Lo que sucede es que los gobiernos, y no únicamente el gobierno porteño, sino también el nacional, que avala y que deja la decisión de cada gobernador lo que hace con la presencialidad, va de la mano de los
el pedido, digamos, de las grandes patronales, como por ejemplo la UIA, que dijo claramente que no quieren otorgar ningún tipo de licencia, no quieren hacer ningún gasto extra por todo lo que implica la pandemia, y entonces apelan a esta apertura de todos los comercios no esenciales y también de las escuelas, que claramente podríamos estar trabajando, como decía antes, en forma remota en este contexto, ¿no? Nadie defiende que la escuela nunca más sea presencial, al contrario, estamos diciendo que no haya presencialidad en pandemia por todo lo que implica. Pero bueno, creemos que la decisión de los gobiernos tiene que ver con esto, con llevar adelante la presencialidad de la mano de la exigencia de las grandes cámaras empresariales, y aparte también porque está muy con la intención de cerrar acuerdos y seguir pagando el FMI, entonces quieren cuidar esa caja chica. El problema de fondo es ese. Claro. Tengo una pregunta, Florencia. ¿Ustedes han evaluado o tienen una idea aproximada de cuántos son el porcentaje estimado de docentes vacunados en la Ciudad de Buenos Aires y no docentes que prestan servicio justamente en las distintas escuelas o los centros educativos, como para decir a nuestros docentes, quédense tranquilos que ustedes están por lo menos cuidados desde el estado de la ciudad en su salud? Claro, el porcentaje que nosotros entendemos que hay al momento de docentes vacunados es apenas el 10%. Una barbaridad. Porque, claro, muy poco. Claro. Sí, muy poco. Sí, sí. El 10 de marzo, había abierto el empadronamiento para vacunarse. El gobierno apenas vacunó a 16.000 docentes en esa oportunidad, que eran las dosis que ellos dicen que tenían, digamos, para distribuir. Y recién ahora están habilitando un nuevo empadronamiento para docentes con enfermedades de base mayores de 50 años. Pero no se ha avanzado en nada en la vacunación, solamente el 10%. No, esto hay que recalcarlo porque es una barbaridad. Primero que las clases empezaron allá por el principio de febrero, mediados de febrero. Vos me estás hablando de marzo como la primera etapa de vacunación. Y segundo, por el número exiguo. O sea, yo como Estado obligo a mis trabajadores a asistir, pero no estoy garantizando la salud para tratar de brindar este servicio, ¿no? Exactamente. Igual también hay que decir que el problema es que, aunque estemos vacunados los docentes y los no docentes, el problema de la presencialidad igual sigue estando en vigencia porque afecta a toda la población, como decíamos al principio. Claro, pero yo te consulto esto, ¿por qué? Porque uno estima, digo, bueno, yo trato de exigirle a mis trabajadores una presencialidad, un trabajo, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que vayan a un lugar, pero no le estoy garantizando lo mínimo que sería una vacunación, ya que mi objetivo es que realmente puedan estar cuidados, ¿no? Claro, totalmente, sí, es muy correcto lo que estás planteando, sí. ¿Cómo crees que va a seguir esto, Florencia, desde el punto de vista de vos como delegada de ADEMIS? ¿Cómo crees que va a seguir esta situación? Que es preocupante, porque no deja de aumentar los casos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un alto grado de ocupación de las camas en los distintos centros de salud, y la idea del gobierno es persistir en esto. Sí, así parece. Nosotros creemos importante seguir organizándonos, como venimos haciendo. Lamentablemente el gobierno porteño, ha descontado los días del salario, los días que los docentes han parado, que hemos parado. Nosotros en el transcurso del mes de fines de abril, principio de mayo, hicimos por lo menos casi 3 semanas de paro, el conjunto de los docentes, una gran mayoría, y todos esos días fueron descontados de nuestro salario. Entonces, nosotros creemos importante igual sostener las medidas de fuerza para poder seguir reclamando y a su vez seguir organizándonos también en cada escuela, con asambleas por escuela, por distrito, asambleas con las familias, que es muy importante porque tenemos que seguir vinculándonos como siempre con las familias para estar peleando en simultáneo. Y también, bueno, la oportunidad de seguir hablando con otros sectores de trabajadores en los medios y con la población para que se entienda el problema de la presencialidad e ir ganando apoyo e ir imponiéndonos, digamos, en esta lucha que venimos llevando adelante por la suspensión. Florencia, hay que seguir organizándose. Sí. Te consulto, ¿cuál es el salario promedio de un trabajador de la educación en la ciudad de Buenos Aires? Por jornada simple, hoy un docente en la ciudad de Buenos Aires está cobrando
poquito menos, casi 40.000 pesos. Una vergüenza. Y bueno, sí, obviamente está muy por debajo de la canasta familiar. La mayoría de los docentes, yo incluida, trabajamos 2 cargos para poder subsistir, y algunos docentes también, una gran parte, trabaja hasta 3 cargos para poder sostener a su familia. Claro, y los caraduras del gobierno de la ciudad encima le descontaron los días de paro. Sí, hay compañeros a los que le han descontado 18.000 pesos, a otros 15.000, a otros 8.000, fue muy dispar, pero sí, a la mayoría le han descontado. Y esa es la temática de la defensa de la educación que plantea Soledad Acuña, entonces, en la ciudad de Buenos Aires, y el proyecto del gobierno. Y es una vergüenza porque primero es totalmente irresponsable lo que está llevando adelante el gobierno, los gobiernos, con sostener la presencialidad, con la ocupación de camas en el porcentaje en el que está, con casi 3.000 contagios diarios, y encima, como vos decís, con salarios de miseria para los trabajadores de la educación y de la salud también. No, yo te pregunto esto porque que es público, digamos, que durante todo el proceso del gobierno de Rodríguez Larreta, ya con Mauricio Macri incluido también, si queremos involucrar toda esta etapa de administración de más de 12 años en la ciudad del PRO, siempre se fue atacando a los trabajadores de la salud y de la educación. Se fue tratando de debilitar la educación pública y la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahora, hoy toman una bandera de presencialidad, pero no hay una mínima mirada de sensibilidad social a quienes realmente cumplen la tarea de educar, que es una barbaridad. Entonces, por un lado decimos somos los defensores de la educación, y por otro lado castigamos a nuestros trabajadores de la educación. Increíble. Claro, sí, la del gobierno es pura demagogia. La realidad es que sí, porque aparte, como vos bien señalabas al principio, si les interesara realmente la educación, no hubieran bajado el presupuesto que se destina para la educación y a la obra pública, y, por ejemplo, no hubiesen vaciado el plan Sarmiento, claro, porque ya los chicos, que es el que otorga las computadoras a los chicos, por ejemplo, de primer a cuarto grado no han recibido computadoras en los últimos años. Claro. Un ejemplo más que pongo sobre el vaciamiento de la educación, ¿no? Y desde ya que las escuelas, sobre todo las del sur y las comunas más vulnerables de la ciudad, están en pésimas condiciones. Totalmente. Y por último, ¿cuál es la burbuja que ellos tanto pregonan, Florencia? ¿Qué existe realmente eso? Porque yo veo que la instalación de nuestra escuela están tal cual antes de febrero, no creo que hayan readecuado mucho, y tampoco veo las condiciones mínimas en muchas escuelas para poder generar estas burbujas, ¿no? Claro, te pongo un ejemplo. Yo trabajo en el Instituto 19, que es bajo Flores Soldati. Sí. En las escuelas en las que yo trabajo, por lo menos en una de ellas, no tenemos ni siquiera garantizada la ventilación cruzada. Cuando el mismo gobierno se empeña a decir que uno de las condiciones necesarias para que no se produzcan los contagios es la ventilación cruzada. Ni que hablar que ahora empezamos los primeros fríos de invierno, ¿no? Totalmente. El invierno que ya se está sintiendo, y que tampoco entonces sería, la verdad, es bastante problemático poder garantizar la ventilación en estas condiciones. Pero efectivamente no hubo ningún plan de acondicionamiento de las escuelas y de infraestructura para dejarlas en condiciones óptimas, tampoco todo el año pasado, que las clases estuvieron suspendidas en cuanto a la presencialidad, aunque lo sostuvimos de manera virtual con nuestro esfuerzo, de los docentes. Con el bolsillo de los docentes. Claro, porque la conectividad y los materiales partieron todos de nuestro bolsillo. Y la realidad es que no hubo ningún plan, y aparte el último presupuesto que votó el gobierno de la ciudad, digamos, de la legislatura en su conjunto, en realidad, salvo algunas excepciones, fue rebajar todo lo que implicaba también el presupuesto para la obra pública. Entonces ahí se ven también afectadas, por supuesto, las escuelas y los hospitales. Así que la realidad es que las burbujas, si bien en teoría tienen que ver con, reducir la cantidad de estudiantes, con sus respectivos docentes en el aula en función de los metros cuadrados, eso hace que además implica un problema en la organización familiar, porque los chicos van un día sí, un día no, depende de la escuela, si tienen hermanos es mucho más complejo, entre horarios escalonados. Es todo muy complejo, tanto como para la continuidad pedagógica, que es un esfuerzo enorme que para llevarlo adelante por parte de los docentes, como la organización familiar, porque la realidad es que cualquiera que tiene niños, estudiantes en edad escolar,
cualquier familia se da cuenta que el problema de horarios es bastante complejo. Por supuesto. Florencia, te agradecemos por tu tiempo y bueno, podemos volver a convocarte y a charlar en estos próximos días para ver cómo sigue la realidad de los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.